Bueno, vamos a iniciar el trabajo práctico número 7 de aminoácidos, péptidos y proteínas, ¿no? Vamos a arrancar con el ejercicio 1, diciendo lo siguiente. Bueno, ¿qué es un aminoácido? Un aminoácido es un compuesto que tiene por características tener dos grupos funcionales unidos a un carbono. Esos grupos funcionales son el grupo carboxilo y el grupo amino, que están unidos a un carbono, y este carbono está unido a un hidrógeno y a un grupo R. Cada aminoácido está compuesto por esto que está acá, y los diferencia cada uno de los aminoácidos este grupo R que está acá, ¿no? A su vez, este hidrógeno, que es de un grupo carboxílico, es susceptible de ser disociado, y este grupo amino, con este par de electrones solitarios acá del nitrógeno, es susceptible de ser protonado, ¿no? O sea, tenemos un ácido que dona protones y una base que acepta protones, con la consecuencia de que ese grupo amino, al ser protonado, va a adquirir una carga positiva, y este grupo oxidrilo, al ceder un protón, va a adquirir una carga negativa. ¿Cómo este va a adquirir un protón y este va a ceder un protón? Todo eso va a depender del pH del medio, ¿ah? Esto lo vamos a retomar en breve. Solamente vamos a decir por ahora que un aminoácido es esto que ven acá. Vamos a escribir bien este hidrógeno. Esto es un hidrógeno, ¿no es cierto? Bien. Entonces, un aminoácido está compuesto por un grupo carboxilo, un grupo amino que está unido a un carbono alfa, que a su vez este carbono se denomina alfa, está unido a un hidrógeno y a un grupo R que le da la característica al aminoácido, ¿tá? Fíjense que este carbono que está acá está unido a 4 cosas diferentes, y esto le da a los aminoácidos una característica de ser ópticamente activo, ¿tá? Más allá de lo que eso signifique, se puede decir que gracias a este carbono que está unido a 4 elementos o 4 grupos atómicos diferentes, yo puedo diferenciar el L-aminoácido del D-aminoácido. Hidrógeno R. Créanme que esto y esto espacialmente, la configuración espacial de este y este compuesto es diferente, es diferente, justamente porque este carbono está unido a 4 cosas diferentes. Por lo tanto, yo puedo dividir a los aminoácidos en 2 grupos, que son los L-aminoácidos y los D
aminoácidos. En una de las clases habíamos hablado que los hidratos de carbono se pueden diferenciar los L de los D gracias a la orientación del oxidrilo del carbono, del anteúltimo carbono de la cadena, ¿no? Bueno, justamente se da por una cuestión así. Ese anteúltimo carbono está unido a 4 cosas diferentes y se puede diferenciar un D y un L. En los aminoácidos pasa exactamente lo mismo. Este carbono, como está unido a 4 cosas diferentes, también determina un L y un D, pero a diferencia de los hidratos de carbono, los hidratos de carbono, la naturaleza había seleccionado el tipo D, mientras que en los aminoácidos la naturaleza ha seleccionado el tipo L. Este es el que prevalece en la naturaleza, y estos D son sintéticos. Entonces es interesante poder diferenciar el L de los D. Los L se encuentran en la naturaleza y los D no se encuentran en la naturaleza. Y los D en general son sintéticos. Bueno, entonces, de esta manera nosotros esquematizamos un aminoácido, y obviamente podemos identificar el grupo carboxilo del grupo amino. Bien, ahora considerando estos aminoácidos, vamos a clasificarlos en básicos, ácidos, neutros, considerando un pH entre 6 y 7. Esto no es por ahora un dato que nos ayude, que sea importante para determinar si son básicos, ácidos y neutros, porque definimos a los aminoácidos neutros como aquellos que tienen carga 0, los ácidos son que pueden ceder protones, y los básicos pueden aceptar protones. De hecho, hay una tabla en el teórico que determina esta cuestión. Entonces, fíjense que podemos dibujar aquí el ácido glutámico. De la siguiente forma. Vamos a borrar todo esto. El ácido glutámico es el siguiente: CH2, CH2, carbono. Pueden observar que en esta cadena este es el ácido glutámico. Ácido glutámico. Glutámico. En esta cadena existe otro carboxilo más en el grupo R, capaz de ceder un protón. Por lo tanto, a esto se le suelen llamar aminoácidos ácidos. Cuando, por ejemplo, este grupo R no tiene ningún tipo de carga, como por ejemplo este que vamos a dibujar acá, que es la alanina. Este que es la alanina. Este grupo, o sea, quienes
predominan acá son el grupo amino, el grupo carboxilo. Estos dos están neutralizados y este no aporta ninguna carga, ni cede ni acepta electrones. Por lo tanto, esta es la alanina, es un aminoácido neutro. Y para completar los ejemplos, vamos a dibujar NH2, hidrógeno. Obviamente que la alanina tiene el grupo amino acá, vamos a aclarar el asunto. Hidrógeno, y acá tenemos CH2, 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 NH2. Fíjense que este aminoácido tiene este grupo R, esto se llama lisina, y fíjense que tiene un grupo amino acá, y todos los grupos aminos se caracterizan por tener nitrógeno y dos hidrógenos, y este nitrógeno tiene ese par de electrones desapareado ahí que es capaz de atraer otro hidrógeno para convertirse en un NH3+. Entonces, estos que tienen capacidad de protonarse, se le llaman aminoácidos básicos. Esos son los tres tipos de aminoácidos que hay. Puede haber entre los aminoácidos neutros algunas subclasificaciones, pero básicamente esta es la que nosotros podemos utilizar. Entonces, si yo tengo en la cadena lateral un grupo carboxilo, esos son aminoácidos ácidos. Si yo no tengo ningún tipo de ni ácido ni grupo amino en la cadena, son neutros, y si yo tengo algún grupo amino, como en la lisina, son básicos, ¿no? Entonces ahí podemos clasificar entonces esos elementos que están aquí, o sea, perdón, estos aminoácidos que están aquí en el ejercicio. Vamos a ir a la tabla que le dieron en la teoría, vamos a mirarlos, los van a mirar y van a poder decir si son básicos y neutros, y si son D o L, o van a poder dibujar el D o L. Por último, si son aromáticos o alifáticos, fíjense que dentro de los neutros, yo tengo aquí un R con un grupo metilo. Se podría decir que este grupo R, está formado por hidrógeno y carbono, tiene una cadena de un solo carbono, y que esta cadena es lineal. Entonces esto sería un compuesto alifático. Ahora bien, fíjense, si nosotros consideramos otros de los aminoácidos que existen, cuya cadena lateral contiene un grupo bencénico, este compuesto que está acá se llama fenilalanina.
fenilalanina. Este compuesto tiene un grupo bencénico, o sea, un grupo aromático. Por lo tanto, esto es un aminoácido aromático. En realidad hay dos exponentes de este grupo de aromáticos, que son la fenilalanina y la tirosina, que tiene este grupo oxidrilo. Esta sería la tirosina. Después el resto son todos alifáticos, a excepción de los que tienen grupos carboxilos y grupos aminos, que ya están en otra clasificación de básicos y ácidos. Bueno, entonces ahí quedarían, o sea, ahí ustedes pueden realizar el ejercicio 1 y 2 del trabajo práctico. Bueno, pasando al ejercicio número 3. El ejercicio número 3, hay que completar esta tabla, y para eso hay que entender cierta cuestión que vamos a explicar brevemente a continuación. Bueno, fíjense que un aminoácido, por un lado, o sea, está compuesto por un grupo carboxilo, un grupo amino, un grupo R y un hidrógeno. Ahora bien, que este protón esté aquí en el grupo carboxilo y este grupo amino se encuentre así de esta forma, depende prácticamente del pH del medio. Acuérdense que los aminoácidos son solubles en agua, y dependen del producto de ionización del agua, o sea, dependen del pH del medio. Y esto generalmente no se encuentra de esta manera, sino que dependiendo del pH, esto se puede estar desprotonado o protonado. Entonces, en realidad los aminoácidos no están no están en esta forma neutra, o sea, no existen en una solución acuosa como una forma neutra, sino que existen como suiteriones. Esto es un suiterión, el cual o el grupo carboxilo está desprotonado o el grupo amino está protonado. O sea, cuando hablamos de desprotonado y protonado, es que ha ganado o ha perdido un protón, o ha ganado en este caso un protón. El grupo amino, al ganar un protón, adquiere la carga del protón que adquirió, y el grupo carboxilo, al perder la carga del protón que perdió, queda negativo, y a esto se le llama suiterión. Pero todo esto decimos que depende mucho del pH. Cuando el pH es muy bajo, estamos hablando de que la concentración de protones
es muy alta. Si el pH es bajo, la concentración de protones es muy alta. Al haber tanta cantidad de protones en el medio, el grupo carboxilo tiende a protonarse, entonces lo podemos dibujar así, COH, y también el grupo amino tiende a protonarse. Entonces, fíjense que a pH bajo, como la concentración de protones es muy alta, el grupo carboxilo tiende a protonarse y el grupo amino tiende a protonarse. Fíjense que ocasionó esto, que esto ahora tenga una carga neta de +1, siendo que este está cargado positivo y la carga de este se neutralizó con un protón. Por otro lado, si nosotros consideramos un pH muy alto, en un pH muy alto la concentración de protones es muy baja. Digamos, y la concentración de oxidrilos es muy alta. Quiere decir que en este caso la concentración alta de oxidrilos me saca el protón del grupo carboxilo y además también me saca el protón del grupo amino. Aquí tenemos el H y acá tenemos el R. Un pH alto, la concentración es tan baja de esto, y esto es tan alta, que me saca los protones, tanto, y se desprotona el grupo amino y se desprotona el grupo carboxilo. ¿Qué es lo que hace esto? Que ahora esto tenga una carga neta de -1. Entonces, fíjense, si el pH va aumentando, si el pH es muy bajo y aumenta, esto va a protonar, o sea, va a desprotonar los grupo carboxilo, y esto, fíjense que hay un positivo y un negativo, hace que la carga neta sea 0. Y si sigo aumentando el pH, sigo disminuyendo la cantidad de hidrogeniones, se sigue desprotonando esto, al punto de que el grupo amino también pierde el protón y ya la carga es -1. Por el contrario, si nosotros vamos en sentido opuesto, vamos aumentando el pH, se va protonando, se protona primero el grupo amino y luego se protona el grupo carboxilo. Entonces esto da esto da una idea de que la carga del aminoácido depende del pH. Depende del pH. Fíjense que aquí se establecieron reacciones reversibles, las cuales estas reacciones tienen una constante de equilibrio. Más precisamente, como se trata de la liberación como se trata de la liberación de protones, esto es una constante ácida. Se le suele llamar K1. Esto también es un equilibrio,
Ka2, también es una constante ácida porque estamos hablando de pérdida y ganancias de protones. Y a esto, como lo estamos comparando con el pH y el pH es el menos logaritmo de la concentración, de hidrógeno, y nosotros también podemos expresar la constante ácida 1 y la constante ácida como el pKa1 o el pKa2. Y ahí vamos a poder estar comparando los valores de pK con los valores de pH. Por eso tiene sentido usar el pKa porque justamente lo que nosotros estamos trabajando es el pH. Y en este sentido podemos trabajar. Entonces, vamos a un ejemplo que es la glicina. Vamos a hacer bien el ejercicio, vamos a intentar entender cómo es esta cuestión de qué carga adquiere el aminoácido de acuerdo al pH de acuerdo al pH del medio. Entonces, ponemos todo ahí. Vamos a copiar del teórico, vamos a copiar esta reacción. Bien. Entonces, fíjense, este es el aminoácido glicina. La glicina, fíjense, que a pH muy bajo está protonado el grupo carboxilo y el grupo amino. Cuando aumenta el pH, o sea, aumenta la concentración de hidrogeniones, cuando aumenta el pH y disminuye la concentración de hidrogeniones, se pierde primero, se desprotona el carboxilo, y este aún sigue con su carga. Fíjense que aquí tenemos una carga neta de +1. Aquí tenemos una carga neta de +1 por este hidrogenión, por este protón. Y acá ya tenemos una carga neta de 0 porque tenemos todavía el hidrogenión unido al nitrógeno, pero ya perdimos el hidrogenión del carboxilo. Y si seguimos aumentando el pH, o sea, disminuyendo la concentración de hidrogeniones, se va a terminar desprotonando el segundo y el otro, haciendo que esto tenga una carga de +1. Entonces, ¿en qué pH nosotros vamos a tener un aminoácido? O sea, y estamos hablando de, en este caso es glicina. La glicina tiene un pK1 de 2,3 y un pK2, o un pKa2 de 9,6. Como nosotros, por eso le pusimos el P, porque lo estamos comparando con el pH, fíjense que cuando el pK1 se establece en la formación de estos dos, si el pH del medio es menor al pK1, la prevalencia es de esta especie y la carga del aminoácido es +1. Si el pH del medio donde está el aminoácido
está entre 2,3 y 9,6, la prevalencia es de esta especie, la neutra. Y si el pH está por encima del pK2, la prevalencia es de esta especie, o sea, la que tiene carga más 1. Entonces, si uno se pregunta qué carga tendrá la glicina, ¿no? ¿Qué carga tendrá la glicina cuando el pH sea 1? Yo tengo que verificar aquí que pK1 es de 2,3. Si el pH es 1, si el pH es menor que 2,3, yo voy a tener que la especie tiene carga más 1. Ahora bien, si el pH del medio está entre 2,3 y 9,6, la predominancia será de la especie neutra, o sea, de carga 0. Y cuando el pH sea mayor que 9,6, la prevalencia va a ser de esta especie que tiene carga de menos 1. Perdón, acá le estoy errando. Menos 1. Es menos 1. ¿Por qué? Porque prevalece la carga de este que se desprotonó. Y este que está, al estar desprotonado, también hace que la carga neta sea menos 1. Entonces, para saber qué carga tiene el aminoácido de acuerdo al pH del medio, yo voy a tener que evaluar estos pK y verificar en qué punto, en qué pH estoy, y verificar en qué punto estoy entre estos pK para saber si tenemos carga positiva, tenemos carga neutra o tenemos carga positiva. Bueno. Con eso nosotros podemos determinar la forma iónica. Fíjense que aquí en la glicina nosotros tenemos que el pH es 2,1, pero tenemos que el pK1 es 2,3 y el pK2 es 9,6. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una gran cantidad de hidrogeniones en el medio, que el pH es menor que el pK1 y por lo tanto aquí vamos a tener que aquí falta un signo positivo, pero vamos a tener la forma iónica, protonado el grupo amino y protonado el grupo carboxilo. Por lo tanto, esto va a tener una carga neta de más 1. Aquí le falta el más, poner nada más. A este pH, la forma iónica va a ser esta NH3 COOH, y esto con una carga positiva de más 1. Si el pH hubiese sido 10, esto se habría eliminado este protón, estaría con carga negativa, y este amino estaría desprotonado, por lo tanto la forma iónica tendría carga neta de más 1. El resto de los ejercicios lo pueden completar ustedes. Bien. Vamos a saltear el ejercicio 4 y vamos a ir al ejercicio 5, porque para seguir con la línea de los otros compuestos, de cómo identificar la carga de un aminoácido
de acuerdo al pH del medio. Fíjense, hay 3 ejercicios. Nosotros vamos a trabajar sobre el ejercicio del ácido glutámico. Que es este que está acá. El ácido glutámico es este que está acá. Bien. El ácido glutámico, como podrán observar, tiene el grupo carboxilo, el grupo amino del aminoácido, y además tiene un grupo carboxilo en la cadena. Este grupo carboxilo también es susceptible de desprotonarse o de protonarse. ¿Ah? Bueno, volviendo a la lógica que llevamos hoy, si el pH es muy bajo, la cantidad de hidrogeniones, la concentración de hidrogeniones es muy alta, por lo tanto, eso hace que el grupo carboxilo se protone, el grupo amino se protone y este, que está acá, también se va a protonar, también va a estar protonado. Cuando yo empiece a aumentar el pH y a disminuir la cantidad de protones, se va a producir la desprotonación. ¿Quién se desprotona primero? El grupo, el protón del grupo carboxilo. Fíjense que aquí, en este compuesto, a este pH, nuestra carga es menos 1. Oh, perdón, más 1. Más 1. Cuando nosotros aumentamos el pH, se desprotona el grupo carboxilo, y ahora nosotros tenemos una carga positiva y una negativa. La carga neta de esto es 0. Bien. Si seguimos aumentando el pH, seguimos disminuyendo el pH, o sea, disminuyendo la concentración de hidrogeniones, ahora se me va a desprotonar el segundo carboxilo. Y esto, fíjense que ya tiene más, menos y menos una carga de neta de menos 1. Y a su vez, si yo quiero, o sea, si a mí me aumenta el pH, o sea, me disminuye la concentración de hidrogeniones, finalmente se va a desprotonar el grupo amino, haciendo que esto ya tenga una carga neta de menos 2. Bien. Entonces, fíjense que ahora, ¿cómo voy a determinar la carga según el pH? Y, considerando esto, si el pH fuera menor que 2,19, la carga que va a prevalecer es más 1. Si el pH, vamos a poner pH alto. Si el pH es muy bajo, es más bajo que el pK1, la carga va a ser más 1. Ahora bien, si el pH está entre pK1 y pKr, nosotros tenemos que aquí es donde está nuestra forma neutra. Entonces, si el pH está entre estos valores, entre 2,19 y 4,5, nosotros tenemos
la forma neutra. ¿Ah? Si nuestro pH estuviera entre 4,5 y 9,67, nuestra forma predominante es esta y por lo tanto el aminoácido entre esos pH tendrá una carga de +1. Y finalmente, si el pH está por encima de 9,67, el aminoácido tendrá una carga de -2. Aquí se puede determinar el punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico, que el punto isoeléctrico no es otra cosa que el pH en el cual todas las especies están de esta forma neutra. Todo el aminoácido que está en su solución acuosa está en su forma neutra. ¿Cómo se puede calcular esto? Bueno, primeramente estableciendo que en estas reacciones esta especie se forma entre estos dos pKs. O sea, la especie neutra yo tengo que determinar entre qué pKs se forma la especie neutra. Entonces yo aquí determino que la especie neutra se forma entre 2,19 y 4,25. Entonces, el punto isoeléctrico tiene que estar a un pH al medio de estos dos. Y la forma de obtenerlo es haciendo el pK1 más el pKr dividido 2. Y el punto isoeléctrico sería, hacemos la cuentita, entonces 2,19 más 4,25 dividido 2. Esto daría 3,22. Y el punto isoeléctrico del ácido glutámico sería a un pH de 3,22. O sea, el punto isoeléctrico, vuelvo a definirlo, es el pH en el cual todo el aminoácido se encuentra en su forma neutra. Y su forma neutra estaría en el punto medio entre pK1 y pKr en este caso. En este caso estaría yo para cada aminoácido debería plantear estas ecuaciones, cómo es la protonación, y fijándome el orden. Fíjense que acá puse en orden ascendiente el pK1, el pKr y el pK2, y ahí yo puedo ir viendo qué es lo que se va protonando o desprotonando en esta secuencia. Y ahí identificar en qué punto está mi especie neutra, y ahí yo puedo calcular dónde va a estar mi punto isoeléctrico teniendo en cuenta esta especie neutra entre qué pKs quedó. Bueno, de esta manera yo voy a poder saber que, por ejemplo, el ácido glutámico a pH 7, el pH 7 está entre pKr y pK2. Entonces, a pH 7, esta
es la especie que predomina. Nosotros nuestra consigna es, teniendo en cuenta los pK de cada aminoácido, represente la estructura de la forma predominante. Entonces, nuestra forma predominante a pH 7 es la que está entre pKr 425 y pK2 967, o sea, es esta. Nuestra forma predominante es justamente la que tiene carga menos 1. Así, este análisis lo tienen que hacer con el resto, con la prolina y con la valina. Recuerden que para cada caso ustedes tienen que irse a la tabla, a la tablita que les dieron en el teórico. A ver si la puedo encontrar. A ver si puedo encontrar la tablita del teórico. Así se las muestro. Esta tablita. Y, por ejemplo, uno de los ejercicios es la prolina. Bueno, ustedes en este caso tienen pK 2,199 y 1060. Ustedes determinarán si al pH que se les da, cuál es la forma que existe, cuál es la forma iónica que existe de ese aminoácido. Y lo mismo con la valina que está aquí. Para más ejercitación pueden tomar otras como la cisteína. Fíjense que la cisteína está en orden, tienen que considerar el orden porque primero se protona el grupo carboxilo, después se protona la cadena lateral y después se protona el grupo amino. En la arginina primero se protona el grupo carboxilo, luego se protona el grupo amino y luego se protona la cadena lateral. Fíjense que siempre suele pasar, como decíamos recién, en el ácido glutámico primero se protona el grupo carboxilo, después el de la cadena lateral y por último el grupo amino. El orden de protonación y desprotonación depende justamente de estos valores, de seguir la ascendencia de estos valores. Fíjense que el ácido aspartico, el pKa, o sea, el primero, corresponde al grupo carboxilo del aminoácido. Después se desprotonaría la cadena lateral y por último la del aminoácido. Hay que tener en cuenta simplemente esto: en la tirosina se desprotona primero el carboxilo, después el amino y después el de la cadena lateral. Tengan en cuenta eso a la hora de ejercitarse con este ejercicio. Bien, volvamos aquí. Bien, esto con respecto al ejercicio 5. Les voy a dejar valina y prolina para que lo hagan ustedes, y si se animan a hacer algún otro aminoácido, pueden hacerlo de la forma que les he explicado ahora. Bueno, volvamos entonces al ejercicio número 4. Dice: realice las uniones peptídicas entre los siguientes aminoácidos. Ustedes tienen que considerar que la unión peptídica es una condensación como la que nosotros hemos estado viendo hasta ahora. Cuando dos moléculas reaccionan por condensación, es cuando pierden una molécula de agua y se queda establecida una unión covalente.
En este caso nosotros lo que tenemos, es grupo carboxilo, el alfa-amino, vamos a ponerlo de forma neutra, no vamos a trabajar como superior, el hidrógeno y el grupo R. Fíjense, nosotros tenemos un carboxilo, NH2, hidrógeno y R. La formación de un enlace peptídico, o sea, un enlace que une este aminoácido con este aminoácido, implica la eliminación de ese grupito de ahí y un hidrógeno de acá, un hidrógeno del grupo amino. Entonces, estos dos se van a ir como agua, H2O, y se va a establecer un enlace entre este carbono y este nitrógeno, formando lo siguiente. Fíjense. Entonces, este carbono, que ahora yo lo abro y le pongo doble enlace oxígeno, que es esto que está aquí, se va a unir a este nitrógeno por un enlace covalente, y a su vez ese nitrógeno todavía va a conservar un hidrógeno digo, y a su vez este va a estar unido a este carbono, al carbono alfa, y a otro grupo carboxilo, un hidrógeno y un grupo R. Este carbono que viene de aquí va a estar unido a un carbono, que es el carbono alfa de la otra molécula, del otro aminoácido, y a su vez va a estar unido a NH2, al R y al hidrógeno. Aquí se estableció entre este aminoácido y este aminoácido lo que nosotros consideramos una unión peptídica. Eso es una unión peptídica. No es otra cosa que una reacción de condensación entre dos aminoácidos, entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido, formando esto que está acá, que es un enlace peptídico. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos tomar estos aminoácidos que nos propone el ejercicio, la prolina y la serina, identificar el grupo carboxilo de uno, el grupo amino del otro, y hacer la condensación de ambos, y fíjense que siempre entre la condensación de ambos se establece esta unión que es el enlace peptídico: carbono, doble enlace oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Este enlace, como este doble enlace aquí hace resonancia con el nitrógeno, este enlace también puede pasar acá, y esto tiene características de enlace doble, lo cual el enlace doble es rígido, no gira. Entonces ese impedimento de movimiento que tiene el enlace peptídico justamente hace que después se puedan formar determinadas configuraciones espaciales en las moléculas de los polipéptidos. Eso es a modo de comentario.
Entonces, para el ejercicio 4, ustedes utilizando esta condensación, van a tratar de identificar los grupos carboxilo de uno y los grupos aminos del otro aminoácido, y hacer este tipo de condensación para formar estos péptidos. Bien. En el ejercicio 6 dice, use abreviaturas con 3 letras para describir los 6 tripéptidos formados por alanina, glicina y metionina. Bueno, las abreviaturas de 3 letras justamente son estas, y el resto se encuentra en el teórico, aquí en esta tabla que les dio Adriana. Fíjense que hay dos formas de nomenclar un aminoácido. Una forma de 3 letras y otra de una sola letra. Entonces, para la glicina nosotros tenemos la abreviación es GLI, de 3 letras es GLI y de una letra es G. Y así sucesivamente. Fíjense que todas tienen una nomenclatura de 3 letras y otra de una letra. Con esto ustedes pueden hacer este ejercicio. Fíjense que con esto se forman 6 tripéptidos. Ustedes sabrán encontrarlos, a esos 6 tripéptidos. Bueno, en la 7, vamos a... Se los voy a explicar muy brevemente eso. Un enlace peptídico está formado por un carbonilo que se une a un nitrógeno que se une a un hidrógeno. Este está unido al carbono alfa de un aminoácido y este está unido al carbono alfa de otro aminoácido. Esto sigue por acá. Entonces, ¿qué pasa? Habíamos dicho que este grupo, o sea, esta configuración del enlace peptídico, hace que todo esto se establezca como un enlace doble, como un enlace rígido que no puede girar sobre sí mismo. Y esta rigidez que tiene el enlace peptídico hace que el polipéptido adquiera determinadas configuraciones espaciales específicas, y que además son necesarias para que estos polipéptidos cumplan la función que tengan que cumplir, ya sea dentro de una proteína o dentro de una enzima, lo que sea. Pero esto es rígido, este enlace es rígido, y por lo tanto hace que el péptido adquiera determinadas configuraciones espaciales que son necesarias para su función biológica. A su vez, estos que están aquí, estos enlaces, no están sujetos a esa rigidez, por lo tanto pueden girar sobre sí mismos. Estos enlaces pueden girar sobre sí mismos. Este no puede girar sobre sí mismo. Este no puede girar sobre sí mismo. Pero esto sí. No obstante, el movimiento de este enlace, el movimiento de rotación de este enlace es limitado. Es limitado. Pero tienen libre rotación, más libre que esta que está acá. Bien, entonces eso es cuáles enlaces del esqueleto de un péptido pueden girar, son esos que les acabo de decir. Bueno, dice, represente las estructuras completas de los siguientes péptidos. Bueno, aquí tenemos la nomenclatura de 3
letras, entonces ustedes irán completando, eh, los enlaces peptídicos entre estos compuestos. Generalmente el último es el que tiene el grupo carboxilo libre. El último es el que tiene el grupo carboxilo libre. De hecho, en la nomenclatura, esta que han visto en el teórico, ceril, arginil, glisilfenalanina, esto está diciendo que acá tenemos una serina, acá tenemos una arginina, acá tenemos una glicina y acá tenemos una fenilalanina, y esta fenilalanina tiene el grupo carboxilo final terminal libre. Quiere decir que esto comienza con un grupo amino terminal, o sea, grupo amino, se van formando los diferentes polipeptídeos para finalmente terminar aquí con un grupo carboxilo libre. O sea, el último tiene un grupo carboxilo libre. Y por último, bueno, acá tenemos la nomenclatura de una sola letra, que ustedes pueden ir a la tabla y ver cuáles son esos aminoácidos y unirlos de la misma forma. El último que está acá va a tener el carboxilo libre. El último que es ese, que entiendo que es serina. Vamos a recordar cuál era ese. Fíjense, ese es serina. Nosotros vamos a tener que contemplar que si este es el último de esa cadena que dice Elvis, este deberá quedar libre, por lo tanto el enlace peptídico, este nitrógeno, va a estar estableciendo el enlace peptídico con el anterior, que era la glicina, perdón, la I que vamos a ver qué es la I. La I es la isoleucina. Entonces, el grupo carboxilo de la isoleucina estará formando un enlace peptídico con el grupo amino de la serina, y así iremos yendo para atrás en la cadena. Así es como se puede llegar a formar el Elvis. Y por último, el ejercicio 9, observe las siguientes proteínas y clasifíquelas en fibrosas y globulares. Generalmente, las proteínas globulares, o sea, la misma forma, la misma palabra dice su forma, que en las proteínas globulares generalmente distintos tipos de niveles estructurales conviven, y para una proteína globular la mayor proporción es de estos espirales ¿cómo se llama? De hélices alfa formadas por los polipéptidos. Está bien determinado, bien explicado en la teoría, que lo pueden leer. Y esto da origen a las estructuras globulares. Fíjense que terminan formando configuraciones esféricas, en tanto que las fibrosas, en las fibrosas se generan estas extensiones de polipéptidos o de proteínas, que en general van a
cumplir funciones estructurales. Estas estructuras lineales de polipéptidos generalmente terminan teniendo funciones de estructura en un organismo vivo, ya que son rígidas, generalmente son insolubles en agua. Las globulares son solubles en agua, en tanto que las fibrosas, que tiene esta forma estirada, esta forma alargada, y estas formaciones que son bastante monótonas, digamos, en el sentido estructural, son lineales. Estos generalmente son insolubles en agua y son partes de proteínas fibrosas. Entonces ustedes pueden identificar aquí entre estos ejercicios bastante fácil donde hay una proteína fibrosa y donde hay una proteína de tipo globular. Bien, esto sería el trabajo práctico número 7. Creo que con esto pueden realizar completamente todo el práctico.